Para cuando el mundo coronó a Smokey Robinson como una leyenda, una parte de su historia ya estaba oculta. No encajaba en la narrativa pulcra de Motown. Implicaba lealtad, arrepentimiento y una conexión que se negaba a encasillarse en una sola categoría. Los dos crecieron juntos, ascendieron juntos y vieron cómo se formaba todo un movimiento a su alrededor. Para el público, eran colaboradores amigos, símbolos de una época. Tras bambalinas, la realidad nunca fue tan simple. Con el paso de los años, Smokey Oki alternó entre la evasión y la negación. Nunca dijo que sí del todo, pero tampoco que no completamente. Ahora, décadas después, sin nada que proteger, finalmente deja escapar una verdad. Y al hacerlo confirma silenciosamente lo que muchos sospechaban, pero nunca pudieron probar: la infancia que forjó a Smokey Robinson. Nacido como William Robinson Jr., el 19 de febrero de 1940 en Detroit, creció en un hogar de clase trabajadora, donde el dinero escaseaba, pero el amor nunca faltó. Sin embargo, el amor no pudo mantenerlo todo unido. Sus padres se divorciaron cuando él era pequeño, y poco después la vida le golpeó aún con más fuerza. Con tan solo 10 años perdió a su madre. A partir de ese momento, su hermana mayor se hizo cargo de él y se convirtió en su cuidadora y en muchos sentidos en su apoyo. La música se convirtió en su vía de escape. En Detroit cantaba en grupos locales, encontrando consuelo en las armonías y las melodías, mientras el mundo a su alrededor seguía cambiando. Fue durante esos primeros años cuando la gente empezó a llamarlo Smokey, un nombre que un día resonaría en todo el mundo. Muchos suponían que el apodo tenía algo que ver con su tez, pero nunca fue así. El nombre provenía de su padrino y tío favorito, Claude. De niño, Robinson estaba obsesionado con las películas de vaqueros y el tío Claude lo llevaba al cine siempre que podía. Un día decidió que su sobrino necesitaba un nombre de vaquero propio y lo bautizó como Smokey Joe. A Robinson le gustó tanto que se convirtió en parte de su identidad. Recordaba que desde los 3 años, cuando le preguntaban su nombre, nunca decía William, siempre decía Smokey Joe. Cuando cumplió 12 años dejó de usar el Joe y se quedó con Smokey. El nombre se le quedó. Unos años más tarde formó su primer grupo, Los Matadores, que después serían conocidos como Los Miracles. Ese apodo de la infancia, nacido en los cines y del cariño familiar, acabó trascendiendo Detroit y entrando en la historia de la música. A pesar de los rumores, Robinson siempre dejó claro que su apodo no tenía nada que ver con el color de su piel. Él había oído la historia. Comprendía por qué la gente lo creía, pero lo desmentía siempre. El nombre Smokey provenía de la familia, no de su apariencia. Sin embargo, tras esa voz suave y esa presencia apacible, se escondía una historia familiar marcada por el miedo a la supervivencia y la brutal realidad del racismo en Estados Unidos. Más tarde, Robinson compartiría la historia de la infancia de su padre, que pintaba un retrato escalofriante de lo que sufrían las familias negras a principios del siglo XX. Su padre, William Robinson padre, nació en 1896 en Selma, Alabama. Con tan solo 10 años ya trabajaba repartiendo periódicos para ayudar a mantener a su familia. Pero cada semana un adolescente blanco 5 años mayor le robaba el sueldo. Quejarse no era una opción en aquel entonces ni en aquel lugar. Podía costarle la vida. Así que el chico siguió trabajando sabiendo que había muchas probabilidades de que le robaran el dinero en cuanto se cruzara con aquel niño. Pensó en contárselo a sus hermanos mayores, pero el miedo lo detuvo. Sabía que lo protegerían. Y también sabía que ese tipo de protección podría atraer a una turba a su puerta. El riesgo no era solo para él,
sino para todos sus seres queridos. Tras 2 años de robos y humillaciones, algo hizo clic en su interior. Su padre salió y compró una navaja de explorador, no para provocar problemas, sino para asegurarse de que todo terminara. Y así fue. El día de pago el matón lo intentó una última vez. Cuando se negó a entregarle el dinero, el adolescente lo empujó al suelo. Fue entonces cuando sacó el cuchillo y le hizo un profundo corte en la pierna al agresor. Los gritos llamaron la atención y de repente los robos cesaron. Pero ahora el peligro era aún mayor. Era un niño negro de 12 años que había apuñalado a un adolescente blanco. Sabía lo que eso significaba. Así que tomó una decisión que ningún niño debería tener que tomar jamás. Caminó hasta las vías del tren, saltó a un tren en marcha y desapareció. Pasó su adolescencia vagando de un lugar a otro, viviendo como un vagabundo, hasta que finalmente llegó a Cleveland a los 19 años. Nunca regresó a Selma ni una sola vez. Años después, Robinson diría que comprendía el dolor de su padre, pero que lo que más le dolía era su abuela. Perdió a su hijo menor en una sola noche, viéndolo desvanecerse en la oscuridad, sin saber si estaba vivo a salvo o si volvería a casa. Así nació el alma de Motown. En 1955, Smokey Robinson era todavía un adolescente cuando formó un grupo de doo-wop con algunos de sus compañeros de clase. Todo empezó como muchas historias de jóvenes soñadores chicos que buscaban la armonía después de clase, con la esperanza de que sus voces los llevaran a lo más alto. Pero todo cambió cuando Smokeoki conoció a un joven compositor llamado Berry Gordy. Gordy reconoció de inmediato algo especial en la música de Smokeoki y sin dudarlo decidió ser su mentor. El sonido de Smokeoki era una fusión de 2 mundos. Se inspiró profundamente en las armonías del doo-wop de los años 50, esas voces agudas y etéreas y sílabas juguetonas que llenaban las esquinas y los gimnasios. Al mismo tiempo absorbió la suavidad y el refinamiento del jazz tan popular en aquella época. Esa mezcla se convirtió en su sello distintivo. A medida que el grupo crecía, los Five Chimes evolucionaron hasta convertirse en una nueva versión llamada Matadors. Esta formación incluso consiguió una audición con el manager de la leyenda del soul, Jackie Wilson. Un momento importantísimo para un grupo de chicos de instituto de Detroit. Aún así, a pesar de todo ese impulso, la música no era el plan original de Smokeoki. Durante mucho tiempo quiso ser dentista. Ese sueño se esfumó en cuanto llegó al último año de bachillerato y tuvo que empezar a diseccionar cosas en clase. Pronto se dio cuenta de que no tenía estómago para ello. Así que cambió de rumbo y empezó a tomar cursos preparatorios para ingeniería eléctrica. Pero Smokey no era un chico que pudiera permitirse el lujo de centrarse solo en los estudios. Llevaba trabajando desde los 10 años, repartía periódicos, lustraba zapatos, hacía recados, trabajaba en supermercados y farmacias, y repartía telegramas en bicicleta por la ciudad después de clase. Tras graduarse, Western Union le ofreció un trabajo a tiempo completo. El plan era sencillo: trabajar durante el otoño, ahorrar lo suficiente para ropa y libros y empezar la universidad en enero. Era un plan práctico y seguro. Pero llegó agosto de 1957 y todo cambió. Ese mes, Smokeoki y su grupo consiguieron una audición con Brunswick Records, el mismo sello discográfico que lanzó los éxitos de Jackie Wilson. Técnicamente, la audición fue un fracaso. La discográfica los aprobó, pero un hombre en la sala estaba muy atento. Cuando el grupo terminó, los interrumpió y les preguntó de dónde habían sacado esas canciones. Smokey le respondió con naturalidad que él las había escrito. El hombre quedó atónito. Acababa de escuchar 5 canciones
y no podía creer que un adolescente las hubiera compuesto todas. Admitió que le gustaban un par de ellas, y luego hizo la pregunta que cambió la historia de la música. ¿Tenía Smokey más? Sí, tenía una libreta de hojas sueltas con casi 100 canciones. Quien preguntaba era Berry Gordy, el compositor de los mayores éxitos de Jackie Wilson. Le dijo a Smokey que le gustaba su voz y que nadie sonaba como él. A partir de ese momento nació una colaboración legendaria. Los Matadors pronto se convirtieron en los Miracles. Y cuando Gordy fundó Tumbler Records a principios de 1959, el sello que se convertiría en Motown, los Miracles, estuvieron entre los primeros artistas contratados. Berry Gordy no solo contrató a Smokey, sino que lo moldeó. Una lección destacó por encima de todas las demás. Cada canción debía tener una idea clara con principio, desarrollo y final. Aunque el final no fuera perfecto, el oyente debía sentirlo. Smokey se tomó ese consejo muy en serio y se notó casi de inmediato. Un día compuso una canción en menos de 30 minutos. Se llamaba Shop Around. El grupo la grabó 2 veces. La primera versión era demasiado lenta, la segunda con más energía. Esa versión más rápida se lanzó a finales de 1960 y a principios de 1961 sonaba por todas partes. Alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100, encabezó la lista de R&B y se convirtió en el primer disco de Motown en vender 1 millón de copias. El sello había llegado para quedarse. Smokey Robinson pronto se convirtió en algo más que un artista. En 1962, tan solo 3 años después de la fundación de Motown, fue nombrado vicepresidente de la compañía. Esto significaba que no solo creaba éxitos, sino que también contribuía a forjar el futuro del sello. Una de esas futuras estrellas entró por la puerta con apenas 11 años. Su nombre era Steve Morris. El mundo lo conocería más tarde como Stevie Wonder. Cuando Smokey le preguntó al niño si sabía cantar Stevie, le respondió con seguridad que cantaba mejor que Smokey. Esa seguridad nunca se desvaneció. Smokey siempre lo recordó como un niño pequeño y enérgico, con una presencia imponente. Stevie había perdido la vista debido a complicaciones derivadas de su nacimiento prematuro, pero eso nunca lo detuvo. A los 10 años ya dominaba el piano, la armónica y la batería. Un verdadero prodigio. Cuando Stevie empezó a componer su propia música, él y el productor Hank Cosby tuvieron dificultades para encontrar la letra adecuada para una pieza instrumental. Se la llevaron a Smokey para que les ayudara. En cuanto empezó a sonar a Smokey, le pareció que sonaba a circo. Eso le inspiró una vieja idea, la imagen de un payaso sonriendo a pesar del desamor. Escribió una canción sobre alguien que ríe por fuera mientras se desmorona por dentro. El resultado fue The Tears of a Clown. Irónicamente, cuando The Miracles la grabaron en 1967, Motown no la consideró lo suficientemente buena como para lanzarla como sencillo. Permaneció inédita durante años en el álbum Make It Happen, una joya oculta conocida solo por sus fans más acérrimos. Incluso después de que Smokey Oki se retirara de la música en 1969 para dedicarse a su familia. En 1970 algo inesperado ocurrió en el Reino Unido. El movimiento Northern Soul estaba en pleno auge, y los DJ buscaban discos de soul estadounidenses poco comunes. Motown decidió reeditar una canción milagrosa en el extranjero, dejando que la líder de un club de fans británico eligiera cuál. Ella escogió The Tears of a Clown. Alcanzó directamente el número 1. La canción se reeditó en Estados Unidos y repitió el mismo éxito, convirtiéndose en un éxito rotundo y sacando a Smokey Robinson de su retiro. Lo que comenzó como una canción olvidada de un álbum
se convirtió en uno de los temas más icónicos de la historia del pop. Tras bambalinas, Smokey Oki también componía sin cesar para otros artistas, dando forma discretamente al sonido de una época. Escribió grandes éxitos para Mary Wells, Marvin Gaye, The Jackson 5 y The Temptations. Pero una canción destacó por encima de todas las demás. Después de que Mary Wells alcanzara el número 1 con My Guy Smokey, le dio un giro a la idea, la reescribió desde una perspectiva masculina y compuso My Girl específicamente para la voz de David Ruffin. The Temptations le dieron vida añadiendo su toque mágico a los coros. Se convirtió en una de las grabaciones más queridas de Motown de todos los tiempos. Smokey nunca consideró el éxito como algo para atesorar. Para él, Motown no era un negocio, era una familia. Si un artista triunfaba, todos ganaban. Esa mentalidad es precisamente la razón por la que todavía se le considera el alma del sello. Permaneció como vicepresidente de Motown hasta 1988, cuando la compañía fue vendida. Incluso después de su partida, su lealtad a Berry Gordy nunca flaqueó. Él y su primera esposa, Claudette, llamaron a sus hijos Barry y Tama un homenaje a la compañía que les cambió la vida. Y el respeto era mutuo. Berry Gordy solía decir que Smokey no era solo su primer artista o su primer compositor. Era el alma de Motown. Y décadas después, ese título sigue siendo perfecto. Se revelan las acusaciones más oscuras contra la leyenda de Motown. A principios de mayo de 2025, una fuerte tormenta sacudió el legado del ícono de Motown, Smokey Robinson. El 7 de mayo, 4 mujeres presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, acusando al cantante de 85 años de agresión sexual y un largo historial de abusos. Las acusaciones fueron explosivas, incluyendo abuso sexual, detención ilegal, violencia de género y un ambiente laboral hostil. La demanda también menciona a la esposa de Robinson, Frances, acusándola de no haber intervenido a pesar de supuestamente estar al tanto de su comportamiento. Las mujeres afirman que todas trabajaban en la casa de Robinson como empleadas domésticas y asistentes entre 2012 y 2024. Lo que describieron en los documentos presentados ante el tribunal pintaba un panorama profundamente inquietante de la vida tras las puertas cerradas de una casa que desde fuera parecía tranquila y glamurosa. Una denunciante identificada como Jane Doe 1 afirmó haber trabajado para los Robinson desde enero de 2023 hasta febrero de 2024. Según su testimonio, la primera agresión ocurrió apenas unos meses después de comenzar a trabajar en marzo de 2023. Alegó que el abuso no terminó ahí y que sufrió al menos 7 agresiones antes de renunciar. En su relato, Robinson seguía una rutina premeditada. Según su relato, él dejaba a su esposa en el salón de manicura y volvía corriendo a casa sabiendo que estarían solos, porque ella trabajaba casi siempre los fines de semana. Describió cómo la llamaban a una habitación que Robinson llamaba su habitación azul, donde según ella él cerraba la puerta con llave, sacaba a su perro y aparecía solo en ropa interior después de ducharse. Alegó que él colocaba una toalla sobre la cama antes de agredirla, un acto que según ella era violento y doloroso, y que nunca usó protección. Jane Doe también relató una historia similar, aunque la suya se extendió durante casi 6 años. Trabajó como empleada doméstica desde 2014 hasta 2020 y alegó haber sido agredida al menos 23 veces. Describió el abuso como constante y predecible, afirmando que Robinson la citaba a lugares sin cámaras de seguridad como el garaje o el cuarto de lavado antes de agredirla.
También alegó repetidos encuentros forzados en el dormitorio azul, donde según su testimonio fue obligada a tener relaciones sexuales y agredida sin protección. Lo que más destacó en su declaración fue el presunto control emocional. Afirmó que cada vez que intentaba negarse, Robinson la amenazaba con que su esposa la maltrataría utilizando el miedo a las represalias para silenciarla. Jane Doe 3 trabajó en la casa de Robinson durante más de una década desde 2012 hasta 2024. Alegó que Robinson la agredió más de 20 veces. Su relato también describió un ritual recurrente. Robinson salía del baño con poca o ninguna ropa, colocaba una toalla en la cama y la forzaba. Afirmó además que cuando se resistió, él le ofreció $500 solo por practicarle sexo oral, oferta que ella rechazó. Describió un ambiente laboral plagado de tocamientos no deseados y constantes insinuaciones sexuales. La cuarta denunciante, Jane Doe 4, afirmó haber trabajado estrechamente con la pareja durante casi 18 años a partir de 2006. No solo era ama de llaves, sino que también se desempeñaba como asistente personal, cocinera y peluquera. Según su testimonio, el abuso comenzó en 2007 durante un viaje a la casa de Robinson en Las Vegas, donde, según ella, él la violó. Alegó que las agresiones continuaron durante años, incluyendo otro incidente en 2019 y repetidos ataques en la habitación azul de la casa principal. Afirmó que Robinson nunca usó protección y describió sentirse completamente humillada después de cada encuentro. Las mujeres justificaron su silencio por miedo. Dijeron que les aterraba perder sus trabajos, ser avergonzadas públicamente y afrontar la carga emocional de denunciar a una leyenda de la música mundial. Además de las acusaciones de agresión, también acusaron a los Robinson de violaciones laborales, incluyendo horas extras no pagadas y la negación de los descansos adecuados. Estas acusaciones ensombrecieron una carrera que alguna vez pareció intocable. Durante décadas, Smokey Robinson no fue solo un cantante. Fue un símbolo de Motown, un pionero que contribuyó a dar forma a la música moderna. Pero como muchas historias anteriores, esta planteaba la misma pregunta incómoda: ¿qué ocurría realmente entre bastidores? Mientras el público aplaudía, el equipo legal de Robinson reaccionó de inmediato calificando las acusaciones de viles y falsas. Su abogado, Christopher Frost, describió la demanda como una extorsión y acusó a los abogados del demandante de intentar crear un circo mediático. Argumentó que las historias estaban plagadas de inconsistencias y problemas de cronología e instó al público a no emitir juicios precipitados. El propio Robinson se refirió brevemente a la situación en una llamada telefónica con el Daily Mail, afirmando estar consternado por las acusaciones. El tabloide informó que se le oía mal y que colgó rápidamente alegando que no podía hablar del tema. Inicialmente, el caso se mantuvo en el plano civil. La Fiscalía del Condado de Los Ángeles confirmó que no se les había presentado ningún caso penal y el Departamento de Policía de Los Ángeles, LAP, declinó hacer comentarios. Expertos legales explicaron que los casos civiles solo requieren pruebas de que las afirmaciones son más probables que falsas, mientras que los casos penales exigen pruebas más allá de toda duda razonable. La reacción pública fue dividida. Algunos fans expresaron sorpresa y decepción, mientras que otros defendieron a Robinson, argumentando que su edad y estado de salud hacían difíciles de creer las acusaciones. Sin embargo, el pasado del cantante era complejo. Durante mucho tiempo había hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción e infidelidad,
y muchos fans creyeron en su historia de redención a través de la fe. Para ellos era más que un artista. Era un superviviente, una leyenda y un pionero. Tan solo 2 días después de que se presentara la demanda, Robinson regresó al escenario del Teatro Beau Rivage, en Mississippi. No mencionó las acusaciones ni una sola vez. En cambio, se dejó llevar por la nostalgia, bromeando con los fans y contando historias de la época dorada de Motown. El público cantaba, reía y aplaudía. Al final de la noche se despidió del escenario entre una ovación de pie, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido por un instante. Entonces, la historia dio un giro inesperado. El 16 de mayo de 2025, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó que Smokey Robinson estaba oficialmente bajo investigación criminal. La Oficina de Víctimas Especiales declaró que el caso se encuentra en sus primeras etapas y no ofreció más detalles. Robinson volvió a negar todas las acusaciones y su equipo legal afirmó que acogían con satisfacción la investigación, calificando la verdad como algo poderoso. Su abogado declaró a la BBC que las acusaciones fueron fabricadas para destruir la reputación de Robinson y convertir la situación en un espectáculo. Afirmó que la investigación solo existía porque las denunciantes presentaron una queja e insistió en que ni Smokey ni su esposa habían hecho nada malo. A finales de mes, Robinson contraatacó. El 29 de mayo de 2025, presentó una contrademanda por $500 millones contra las 4 mujeres, acusándolas de difamación y abuso de ancianos. Su equipo también solicitó que se eliminara el anonimato de las mujeres, argumentando que las acusaciones eran tan inverosímiles que los Robinson ni siquiera podían identificar a cada acusadora. A finales de mayo de 2025, la sombra legal que se cernía sobre Smokey se hizo aún más oscura. El 31 de mayo se dio a conocer la noticia de otra acusación de agresión sexual que se sumó a la creciente lista de denuncias que ya amenazaban con empañar su legado. Este nuevo acontecimiento se produjo apenas unas semanas después de que Robinson y su esposa fueran acusados de violación por 4 exempleadas domésticas. Pero también reabrió un capítulo del pasado cuya existencia muchos desconocían. Según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, sus archivos muestran que Robinson fue objeto de una denuncia por agresión sexual en 2015. Ese caso nunca prosperó, no porque se desestimara por ser falso, sino porque los fiscales afirmaron que en ese momento simplemente no había pruebas suficientes para presentar cargos. La Fiscalía confirmó que la denuncia les había sido presentada por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, pero se negaron a compartir más detalles, explicando que la investigación relacionada con las nuevas acusaciones aún está en curso. Mientras el público intentaba seguir el ritmo de los últimos giros, la historia dio otro vuelco en noviembre de 2025. 2 acusadoras más se presentaron con denuncias de agresión sexual tan solo 6 meses después de que 4 exempleadas hubieran presentado una demanda de $50 millones contra Robinson. Esas mujeres habían presentado la demanda de forma anónima en mayo, pero el 14 de noviembre volvieron a los tribunales con una moción para ampliar el caso, solicitando la inclusión oficial de 2 nuevas presuntas víctimas, un hombre y una mujer. Ambos alegaron que Robinson había intentado obligarlos a tocarlo de forma inapropiada. Con esta solicitud, la demanda pasó de 4 a 6 denunciantes, cada uno de los cuales describía un patrón de comportamiento similar. El equipo legal de Robinson respondió casi de inmediato. Su abogado, Christopher Frost, emitió un comunicado
calificando la demanda como una maniobra para obtener dinero de forma organizada, con el objetivo de explotar a un ícono musical de avanzada edad. Acusó a los denunciantes y a sus abogados de escudarse en el anonimato mientras buscaban notoriedad mundial e insistió en que las acusaciones eran falsas y que la verdad acabaría por revelar sus verdaderas motivaciones económicas. Documentos judiciales revisados por People revelaron nuevas y perturbadoras acusaciones de una mujer identificada como Jane Doe 5. Ella afirmó haber trabajado como empleada doméstica para Robinson de forma intermitente entre 2005 y 2011 y describió el acoso durante esos años como constante. Según su relato, Robinson la agarró repetidamente de la mano e intentó obligarla a tocarlo a veces más de 10 veces. También afirmó que él la llamaba con frecuencia al baño mientras se duchaba y le pedía que le frotara la espalda. Alegó que Robinson le tocó los senos varias veces, una experiencia que según ella fue tan traumática que finalmente la llevó a someterse a una cirugía de reducción de senos en 2015. Sus acusaciones no se limitaron a Smokey. También mencionó a su esposa, Frances, acusándola de crear un ambiente de trabajo hostil y de usar lenguaje racista contra ella mientras trabajaba en su casa. La moción también incluía las declaraciones de un hombre identificado como John Doe 1. Afirmó que empezó a trabajar para los Robinson en 2013 principalmente limpiando y detallando sus coches. Según su declaración, Robinson se exhibía delante de él y se tocaba mientras él estaba presente. Alegó que este comportamiento se intensificó en 2022, cuando Robinson intentó obligarlo a tocarse el pene. Tras aquel incidente afirma que fue despedido, pero aproximadamente un año después, Francis supuestamente lo contactó y le pidió que regresara al trabajo. Él aceptó, pero alega que el acoso continuó. La denuncia describe un ciclo de miedo, humillación y angustia emocional que lo mantuvo constantemente preocupado por su seguridad y dignidad. El abogado del demandante John Harris elogió a los dos nuevos denunciantes por haber denunciado los hechos, calificando su decisión de valiente y prometiendo luchar con firmeza para que se haga justicia. También argumentó que estos nuevos testimonios no eran casuales ni aislados. Según la moción, sus relatos reflejaban casi exactamente las acusaciones anteriores, con los mismos lugares, la misma fecha y la misma conducta alegada. Debido a estas similitudes, el equipo legal solicitó al tribunal que permitiera ampliar el caso e incluir las nuevas denuncias. En diciembre de 2025, el caso dio un giro inesperado. Robinson presentó nuevos documentos judiciales acusando a una de sus denunciantes de allanamiento de morada. Según la denuncia, la mujer supuestamente utilizó una llave antigua el 22 de noviembre para entrar en un trastero de su propiedad y sustraer varios objetos personales. Robinson afirmó que todo el incidente quedó grabado por las cámaras de seguridad, que mostraban a la mujer cargando cajas con sus pertenencias en un coche y marchándose con otras dos personas. La demanda argumentaba que si bien es posible que en el pasado se le hubiera confiado una llave durante su empleo, ya no tenía derecho legal a estar en la propiedad y mucho menos a llevarse nada. Por consiguiente, la familia Robinson solicitó al tribunal una orden de restricción de emergencia que exigiera la devolución de los objetos, la entrega de las llaves antiguas y una orden que obligara a la mujer a mantenerse a una distancia mínima de 100 yardas de la propiedad. La mujer mencionada en la demanda es una de las 4 exempleadas domésticas que inicialmente demandaron a Robinson en mayo. En esa demanda que Robinson ha negado rotundamente, las mujeres lo acusaron de agresión sexual
lesiones y detención ilegal. Para entonces, lo que comenzó como una sola demanda se había convertido en una extensa batalla legal que siguió creciendo con cada nueva acusación, contrademanda y revelación, sumergiendo a una de las figuras más célebres de la música en una historia muy alejada de las canciones que alguna vez definieron su nombre. Ahora, a sus 85 años, Smokey Robinson confiesa que ella fue el amor de su vida. Smokey Robinson creció en el número 581 de la calle Belmont, en el barrio North End de Detroit. Y casi como en una película, otra futura leyenda vivía a solo unas puertas de distancia. Diana Ross vivía en la misma manzana. Dos chicas que crecieron en el mismo barrio, mucho antes de que el mundo conociera sus nombres. Poco después, la familia de Diana se mudó a los proyectos de vivienda Brewster Douglas, donde ella se unió a un grupo local de chicas llamado The Primes. Ese grupo se convertiría más tarde en The Supreme. Cuando Diana decidió tomarse la música en serio, ya sabía a quién llamar. Smokey la conocía desde que tenía unos 8 años. Para cuando Motown ya estaba en pleno auge y Diana se preparaba para graduarse de la preparatoria, se puso en contacto con él. Quería que escuchara a su grupo. Él los escuchó, reconoció el talento de inmediato y ese momento marcó un antes y un después en la historia. En sus memorias Secretos de un gorrión, Diana describió a Smokey como el hermano adoptivo de la Suprema. No era solo un amigo, era un mentor, un guía y alguien en quien confiaba profundamente. Aunque él estaba constantemente de viaje, mientras los milagros ganaban popularidad, su vínculo se forjó a lo largo de años de raíces, sueños y luchas compartidas. Esa conexión iba mucho más allá de la amistad. Entre 1965 y 1970, Diana mantuvo una relación muy pública con Berry Gordy, amigo íntimo y jefe de Smokey. Sus vidas personales y profesionales estaban estrechamente entrelazadas. Y cuando su hija Rhonda nació tan solo 9 meses después,